Gente. Bueno, bienvenidos a todos. No hay nadie en este momento, pero bienvenidos a un nuevo episodio de Up and Under en Playback, en nuestra nueva casa. Vamos a hacer un episodio un tanto más tradicional, no reaccionando tanto al chat, sino más bien hablando de un tema en específico en el que creo que tenemos mucho para ver, Ale, para contar, para destrabar de un equipo que probablemente sea uno de los máximos candidatos al anillo. Sí, yo creo que no mentimos si decimos que es el máximo candidato a la conferencia este, seguro. Y seguramente top 2 candidatos al anillo de la NBA. Tiene cierto sentido, lo hablábamos la última vez que grabamos aquí, mantener a los Nuggets como número 1. Pero por lo que han hecho los Celtics esta temporada, en temporada regular, insisto, creo que se merecen absolutamente la etiqueta de ser el máximo favorito como mínimo de la conferencia este, porque lo que están haciendo realmente no es simplemente una muy buena temporada regular. O sea, lo que están haciendo es histórico. Ayer, a falta de casi 2 semanas de competición, se aseguraron ser el mejor equipo de toda la NBA. Son el único equipo del este que tiene billete para playoff y tienen 13 partidos de diferencia. Y todos los récords, cómo juegan, los resultados, están a la altura de los grandes equipos de la historia de la NBA. El problema es que luego todo esto lo tienen que trasladar a los playoffs, evidentemente. Sí, vos lo decías recién, son 60 triunfos, ya se han asegurado obviamente el liderazgo de la Conferencia del Este, 13 victorias de distancia, pero también el factor pista contra cualquier rival, sea del Este o del Oeste, eso es clave obviamente para los playoffs. Pero bueno, es un equipo que también a su favor esto contrasta más con el presente de la liga, es el más regular de todos, entonces que un equipo tenga 60 victorias cuando el resto sufre para llegar a las 50 es algo muy valioso y que habla muy bien de los Celtics, pero decíamos, a esta franquicia, a este equipo, a este proyecto en particular se los va a juzgar no por lo que hagan en temporada regular, no por lo que hagan en primera ronda, ni siquiera por lo que hagan en segunda ronda, sino más bien por lo que hagan de finales de conferencia en adelante. Sí. Y creo que tiene que ver un poco con las narrativas que hay en la NBA, o en cualquier deporte o liga deportiva. En este tipo de contextos, los casi creo que son peor que no haber logrado nada o no haber llegado ni siquiera a esas instancias. Y Boston es el equipo que más casis ha tenido en los últimos años en playoff. Sí, realmente hablabas de narrativas, yo lo pongo más con expectativas, porque al final es lo que dices tú, Boston ha estado tantas veces ahí, tan cerca, que realmente ahora mismo lo único que se puede aceptar ya es conseguirlo, es dar el salto al siguiente nivel, y si no lo hacen, se puede considerar dentro de la normalidad y que no haya pasado nada extraño un fracaso. O sea, al final yo siempre explico que los fracasos no es el qué, sino es el cómo. Pero si Boston perdiera en primera ronda contra Miami, como fue el año pasado el caso de los Bucks, hablaríamos de un fracaso, evidentemente. Sí, sin Si duda. Boston perdiera en semifinales de conferencia contra Cleveland o Orlando, hablaríamos de un fracaso. Porque este equipo, la sensación, la expectativa, y lo decías tú, la narrativa, es que ahora mismo el mínimo deberían ser las finales de la NBA. Y no hay nadie en la conferencia este que se haya acercado a plantarle cara a estos Celtics. Cuando Milwaukee parece que de repente son un equipo, otra vez pierden contra Washington y contra Memphis. No hay no se me ocurre un motivo por el cual podamos pensar que estos Celtics no deberían tener el objetivo, digamos, el suelo, el mínimo, de meterse en las finales de la NBA. Sí, Y eso es realista, es agresivo, pero es la realidad. es que a lo que iba con las narrativas es a que Boston es uno de los grandes candidatos, es el equipo de mejor rendimiento en la actualidad. Ahora vamos a ver los números y cómo funciona este equipo. Pero a los ojos de la opinión pública es un equipo perdedor y que fracasa constantemente. Entonces, ¿a qué voy con la narrativa? Boston es, desde que Jason Tatum debuta en la NBA, creo que el equipo con más victorias en playoff entre todos los de la Sí, NBA. correcto. Ha llegado a finales de conferencia en 2018, en 20. 2020, en 2022 y
que llegó a las finales obviamente de la NBA, y en 2023. Estuvo en finales de la NBA, ahí muy cerca del título, casi remonta un 0-3 por primera vez en la historia en los playoffs, pero son todos casis. Por más que Sí. yo no abono a la idea de que el único que funciona o el único que sirve es el campeón, porque es una liga de 30 equipos y gana uno solo y son los mejores del mundo, y en cualquier ámbito de la vida el número uno no es el único que es un genio y todos los demás son fracasados. Por eso creo que Boston tiene mucho para mostrar en estos últimos años, pero a la opinión pública no le sirve el casi, entonces, No. y a los medios tampoco. Entonces, Boston está en un momento en el que no hay casis, no hay otro resultado que sea aceptable que no sea el título. Sí, y eso pasa por ganarle a Nikola Jokic o a quien sea que se plante en las finales de la NBA, aunque eso parezca complicadísimo, porque lo hemos hablado 1000 veces, ganar el anillo es muy difícil. O sea, hipotéticamente, para que estos te ganen el anillo, tienen que tener suerte de que, por ejemplo, Miami no les toque en primera ronda y vuelvan a tirar 60% en triples, que eso ya ha pasado. Suerte de que no se lesionen por Porzingis, por poner otro ejemplo. Suerte de que los Bucks de golpe no den con la tecla y se vuelvan el equipo que todos esperábamos en septiembre-octubre que iban a ser. Un equipo demoledor en ataque, porque no lo han sido todavía. Y luego suerte de que, por ejemplo, alguien elimine a los Nuggets. Porque al final necesitas mucha suerte para llegar a las finales y para ganar el anillo, eso es una evidencia. Y estos Celtics por momentos no lo han tenido. Les ha faltado esa pizca de suerte. Les ha faltado otras cosas, pero les ha faltado esa pizca de suerte. Pero Ale, a ver, el tema suerte o el tema contextos variables es algo que afecta a todos los equipos. Sí, sí. Y obviamente está claro que si Porzingis se lesiona, estos Celtics van a ser mucho peores y mucho más débiles. Vamos a ponerlo bien claro, si se lesiona Tatum, no creo que tengan chance de ser campeones de la NBA, así como si se lesiona Jokic, por ejemplo, en los Nuggets. Pero, ¿qué crees que es? Y ya ahí entramos en otro terreno, porque es verdad, es muy difícil ser campeón, pero ¿qué crees que le faltó a Boston para ser campeón en los últimos años, que es la narrativa que se ha creado? El año pasado, no sé si para ser campeón, pero para meterse en las finales, yo creo que le faltó alternativas. Le faltó alternativas, sobre todo ofensivas, en los 3 primeros partidos contra Miami, cuando los tiros no entraban. Y creo que ahí viene el fichaje de Porzingis. O sea, yo creo que con el 0-3, Brad Stevens ya levanta el teléfono y pregunta por Porzingis a Washington. Y es que, o sea, estoy 98% seguro que el fichaje de Porzingis es pensando en la conferencia este y no pensando en Nikola Jokic o en cualquier posible No ha rival que pueda servido, tener. de hecho, en los Ha salido partidos mal, contra ha salido mal. Claro. Pero es cierto, y esto, o sea, estoy seguro que es pensando en Bam Adebayo, pensando en los Bucks, pensando en lo que te puedan llegar a tirar los Knicks, que sí que es verdad que ahora son muy diferentes a lo que eran al principio de temporada. Entonces, el año pasado yo creo que le faltó eso. Luego, pues evidentemente tienes que añadir la lesión de Jason Tatum en el 7º partido, pero bueno, no sabemos qué hubiera pasado. También es verdad que Boston nunca debería haberse visto 0-3 contra Miami Heat. Y para mí, el año de Golden State, que creo que esos 2 años son los únicos años en los que Boston realmente tenía opciones de ganar el anillo. Sí. Para mí, ese año a Boston le falta experiencia. También hablamos del primer año de Ime Udoka. Y luego está el problema de Robert Williams, que recordemos que Robert Williams llega a las finales de la NBA, que no es Robert Williams. Al final, Boston se plantea las finales de la NBA por tener la mejor defensa y, bueno, llega a esa situación, pero no están al nivel al que estaban. Y eso fuerza a jugar 7 contra Milwaukee, fuerza a jugar 7 contra Miami y acaba pasando factura a la hora de tener que defender a Stephen Curry. Al final, si tú físicamente estás cansado, mentalmente estás cansado, lujos que no te puedes permitir contra Stephen Curry. No digo que Boston sano hubiera ganado el anillo, pero Boston sano seguramente podría haber evitado que te ganara Golden State 3 partidos seguidos. Yo obviamente coincido con todas estas cosas que decís, pero digo, lo veo más por un lado conceptual. Creo que es el gran problema que tienen estos Celtics, o al menos lo que
percibo en esos 2 años en los que, como vos decís, fueron los que realmente tenían chances de pelear por el título, porque 2018, por ejemplo, es el primer año de Tatum sin Kyrie Irving y Gordon Hayward. Nadie sabe qué hacen en ese séptimo partido contra los Cavaliers. O sea, el problema es cómo llegan hasta ahí. Claro, es mucho más de lo que se esperaba que pudieran dar. Quizás en 2019 fue menos de lo que se esperaba, pero y 2020 lo mismo. O sea, no es un contexto en el que los Celtics sean realmente candidatos al anillo. 2022 en adelante sí es un momento en el que son los grandes candidatos del este. Sí. Pero creo que a partir de ese momento lo que les ha faltado es, vos lo decías recién, alternativas, un plan B sí. A los momentos en los que estás incómodo. Boston ha sido desde que enero de 2022 hasta la actualidad el equipo más bestial en la NBA cuando impone las condiciones. O sea, cuando se juega lo que Boston quiere, le gana a cualquiera. Le gana a cualquiera. Sí. Y lo hemos visto en temporada regular y lo hemos visto en los playoffs. ¿Cuál es el problema? Que en la postemporada vos te cruzás con equipos y con entrenadores y con estrellas que, sobre todo entrenadores, que son expertos o llegan ahí porque saben poner al rival en aprietos, quitarle ese plan A, quitarle ese estilo de juego, sacar de la mesa esas reglas y ponerlo a jugar en un terreno completamente diferente y completamente incómodo. Sí. ¿Cuáles son los equipos que ganan? ¿Cuáles son los equipos que son campeones? Los que tienen variantes para eso, los que responden ante esa adversidad. Y Boston, para mí, no ha sabido hacerlo y se nota en esas series contra Miami, no solo en la que pierde, sino también en la que gana, en 7, y se nota también en las finales con Golden State, que es tanto Steve Kerr como Spoelstra o Jimmy Butler y Stephen Curry en la cancha, pusieron a los Celtics en un aprieto en el que no encontraron una reacción. Sí, es cierto. Al final, en 2022, el estilo de juego de Boston, o eso que comentas tú, esa identidad era defensiva. Y cuando a Boston no le permiten hacer el tipo de defensa que quiere, por las alternativas que tanto Spoelstra como luego Steve Kerr plantean, digamos, colapsa un poco. Al final era un equipo que la defensa generaba el ataque y viceversa. Era muy complicado para Boston anotar. Era muy, muy complicado. Y el año pasado Boston se planta con un ataque muy efectivo, muy eficiente, dependiendo de los triples, no entran los triples, colapsa. Otra vez colapsa. Entonces, creo que este año, primero, tienen las dos variables. Te pueden ganar en ataque y te pueden ganar en defensa. O sea, hemos visto meterle 135 puntos a Oklahoma anoche. Que sí, que faltan 2 jugadores, pero estás metiendo 135 igualmente. Y luego hemos visto dejar a New Orleans en 90 puntos. O sea, tienen las dos cosas. Y al mismo tiempo, lo hablábamos antes, tienen esa alternativa. El problema que va a ser, o que vamos a tener que analizar siempre, y ese problema lo vamos a ver, es el del clutch. Que es un poco lo que tú comentas. Que es donde más se ve, claro. Exacto, llevado al extremo. Y es como 4 minutos, el equipo rival no te está dejando jugar tu baloncesto, ¿qué vas a hacer? Pero, por ejemplo, pasó lo de Atlanta. 2 derrotas seguidas con Atlanta. Dramáticas, sí. Pero al día siguiente, Boston está jugando contra New Orleans, te remontan un poco, creo que se ponen a 8 puntos. Y ahí Joe Mazzulla decide jugar 3 pick and roll seguidos de Rick White, Kristaps Porzingis. Claro, eso el año pasado Boston no lo tenía. Boston no tenía esa oportunidad. Yo recuerdo este año, por ejemplo, el partido contra los Raptors que yo estaba. Boston lo gana con las últimas 4 jugadas en que Tatum y Jalen no tocan la pelota. Y se acaba ganando con un triple de Rick White. Eran pick and roll, Drew Holiday y Kristaps Porzingis, y el último acaba con un triple de Rick White. Y Boston gana así. No sé si... Porque al final es verdad que hemos seguido viendo a Tatum jugándose el clutch y eso preocupa por la sensación de que tú y yo lo estamos viendo, todo el mundo lo está viendo. No sé por qué no lo están viendo. Entonces, no sé hasta qué punto nos están troleando y cuando llegue en playoff va a ser diferente, o simplemente están entrenando para que de cara a cuando llegue el momento en playoff tenga más repeticiones. Pero la sensación es que cuando es otro jugador el que se la juega, no porque sea otro jugador, sino porque el tiro suele ser mejor, porque al final Tatum se lleva el mejor defensor del equipo siempre, hay mejores resultados. El tema es que Boston generalmente no suele llegar a esos partidos clutch, y cuando llega es porque viene remontando.
lo que implica que generalmente vas a perder porque estás por debajo. O sea, la mayoría de partidos en que Boston llega al clutch, llega por abajo al clutch. No es que se haya dejado remontar. Sí que hay excepciones, evidentemente, ¿eh? Pero Mm, se deja remontar. Perdón, remonta diferencias. Hablo de Oklahomas, Filadelfias, cosas así. Hay excepciones, insisto. Y ahí es muy complicado salir ganando. Pero lo hablamos el otro día. A mí el clutch no me preocupa tanto como lo que venimos hablando, lo que estás contando tú, como lo del cambio de estilo de juego. mm, Como por ejemplo que Boston pase de ser creo que es el 19º equipo que mayor pace tiene en la NBA, que es bueno, un promedio, a ser el equipo con el pace más bajo de la liga, con muchísima diferencia en el último cuarto y en situaciones de clutch. Como, ¿por qué cambia tanto el estilo? ¿Por qué cambias tanto? Cuando sí que es verdad que tú en ISO eres un equipo, digamos, de la parte alta, no eres el mejor, pero creo que era séptimo, octavo, que no está mal, pero tú en juego colectivo en estático eres el mejor equipo de la historia. Entonces, ¿por qué cambias? mm. Sí, 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 eso es lo que a lo que voy con perder la identidad, como Sí. que cuando el otro equipo te complica la vida y tenés que jugar con otras reglas, caes en imprecisiones que no son normales y que son todo lo contrario a lo que haces normalmente. Sí. Entonces, de jugar un básquet mucho más solidario, en el que siempre se trata de encontrar el tiro liberado, el tiro correcto, en el que comparten la pelota, terminan jugando posesión tras posesión de Tatum con Brown, tirando mid-range con tres defensores encima. Entonces, ese Obvio. es el problema. Claro, ese es el problema que creo que tiene Boston. Y a mí me parece que se ve mucho más en ataque que en defensa. Porque es a donde más ha fallado con las pérdidas, con esas malas decisiones de sus estrellas. Y creo que algo a favor de Boston es que esta vez están más preparados que nunca para afrontar eso en playoff. Y es como decías vos, ante la derrota en finales de conferencia con Miami, Brad Stevens dijo, basta, o sea, acá vamos a encontrar alternativas para que esto no ocurra más. Y en los papeles son las mejores alternativas que podría Sí. haber encontrado. Porzingis porque te da otra variante además de todo lo que ofrece en defensa, te da otra variante ofensiva en el poste, cuando quizás Tatum y Brown no pueden resolver de una manera lógica o de una manera fluida, sin forzar nada, tenés a un tipo que en ISO te puede destruir contra cualquiera. Es que lo de Porzingis es tan fácil para entenderlo como el año pasado en muchas jugadas en las que Bama de Bayo acaba defendiendo a Jason Tatum. Claro. Sí, Vale. sí, sí. El año pasado el que cambiaba con Tatum tenía que defender a Robert Williams. Ahora tiene que defender a Porzingis. Claro. Es muy Claro. diferente. Es muy diferente. No, y además es, bueno, dos posiciones en las que Tatum hace cualquier cosa o Brown hace cualquier cosa y el otro equipo encadena defensas y puntos. Pick and roll con Porzingis o dale la pelota a Porzingis en el poste y que Sí, sí. solucione él. Que Y se si gire y tire. soluciona bien, van a tener más espacios Tatum y Brown. Y lo mismo pasa con Jrue Holiday, que yo creo que va a tener incluso más importancia que ahora en los playoffs. Es un jugador que te puede dar otras soluciones que quizás ni siquiera Smart te podía dar. Porque Smart también es un jugador así como que entraba en esa dinámica de, bueno, chau lógica, chau sentido Sí. común, que salga lo que salga, y a veces salía y a veces había partidos, recuerdo, creo que fue el Game 7 con Miami, el que terminan ganando, que no sé si es ese, pero creo que sí, que falla 3 4 o triples. 5 triples, sí, en el final y se acercan Miami, bueno, tiene Jimmy Butler la oportunidad de ganarlo con el triple, pero entonces están más preparados que nunca en los papeles, porque lo hemos visto en temporada regular y han solucionado todos esos problemas en la mayoría de los casos. Ahora, es distinto en los playoffs. ¿Y cuánto crees o cuánto compras de esta idea de que han solucionado esos problemas? Porque la gran disyuntiva acá, y de paso saludo a todos los que están en el chat, que están comentando, la gran disyuntiva es, bueno, sí, pero que lo hagan contra Miami o que lo hagan contra Denver esto, porque si no, no Claro. sirve. Claro, claro. No, no. Y es pensamiento lógico que no vamos a poder cambiar. O sea, al final, yo puedo decir, Boston ha solucionado todo. Pero hasta que Boston no gane el anillo, la gente no va a creer que Boston ha solucionado todo. Igual Claro. que
yo puedo decir LeBron James es el mejor jugador de la historia, pero la gente que cree que Michael Jordan es el mejor de la historia no va a haber manera de convencerlo hasta que no haya algo que demuestre que es lo contrario. Un anillo de Boston, 6 anillos más de LeBron James, me lo invento. Lo que quiero decir es, la gente tiene derecho a pensar, sobre todo basado en los últimos años, que Boston es un equipo que no ha sabido superar adversidades, por decirlo así. A mí decir que no es un equipo de playoff me parece absurdo porque tú tirabas el Claro. dato. Es el O equipo sea, con más victorias en playoff. eso. O sea, vos podés creer, como creo yo, o supongo que crees vos, que todavía no han podido dar el salto Final. que está entre ser un equipo que llega constantemente a finales de conferencia, a finales del NBA y ser campeón, que Sí. es un salto importantísimo. Es lo el que, último salto. O sea, es el claro. último salto. Pero ahora, de ahí a creer que son un equipo que no sirve para los playoffs o un proyecto que no sirve, faltan pasos para llegar a ese debate. Claro, no, es que además, o sea, es lo que decimos. Estamos hablando del equipo con más victorias. Pero bueno, yo de verdad, yo entiendo que haya gente que piense que estos Celtics, hasta que no ganen, no se puede considerar que han dado o que han solucionado sus problemas. Pero sí que da la sensación de que todo lo que han traído este verano. Sí, hicieron todo. ¿Cómo? Hicieron todo lo posible. Claro, porque, insisto, lo de Porzingis es una pieza que nunca has tenido bajo Brad Stevens. No creo que hayas tenido un anotador interior como Porzingis desde Kevin Garnett. Has tenido jugadores interiores que metían puntos, pero no anotadores desde Kevin Garnett. Sí, Y o luego, ni te vayas, o sea, comparalo con el jugador que tenían en ese rol, que es Robert Williams. claro, Es infinitamente superior. sí, y que Boston ha cambiado la defensa. Antes era una defensa en la que Robert Williams tenía un rol muy, muy, muy específico. Ahora, primero, Derrick White da un paso increíble adelante, por lo que ya no necesitas. O el nivel defensivo de los 5 titulares y de Horford es espectacular. Y entonces ya no necesitas ese rim protector que viene desde el lado débil. Y que luego Kristaps Porzingis es uno de los mejores protectores del año del aro de la NBA. Eso no es ninguna duda. Entonces, en ese sentido, que igual pierdes 2 puntos por el cambio de Robert Williams en defensa, pero ganas 15. Y luego el tema de Drew Holiday, para mí, la gente siempre ha comparado a Drew Holiday y Marcus Smart, eran jugadores diferentes. Es evidente que Drew Holiday en ataque era mejor. En defensa siempre han estado, digamos, a la par. Para mí, yo siempre hubiera preferido a Marcus Smart como defensor 1 contra 1. Pero creo que, y siempre lo he dicho, creo que Drew Holiday es mejor defensor para organizar a tu defensa, que es como lo está usando Boston. O sea, si este año Boston juega una defensa en zona, siempre, sea la 2-1-2 o la 3-2 o lo que sea, siempre va a poner a Drew Holiday en el medio. Y lo explicaba Drew Holiday muy bien en el podcast de Draymond Green. Generalmente Drew Holiday era el jugador que defendía al que tenía el balón, al guard rival, al Damian Lillard de turno. Y ahora Drew Holiday es el jugador que está gritándole a los compañeros cómo pasar bloqueos. Ventajas de tener a Derrick White o a Jaylen Brown, que están haciendo temporadas defensivas espectaculares. Ventajas también de que se ha sabido adaptar. Y creo que eso también va a ser un beneficio de cara a los playoffs. O sea, has tenido toda la temporada para desarrollar un sistema defensivo que Drew Holiday nunca había jugado. Entonces, sí, Boston tiene respuesta a todos los problemas que se han planteado hasta la fecha. Pero, insisto, hasta que no los supere, no se podrá considerar que los han superado. Entonces, entiendo la gente que dice Boston es un equipo que no sirve para ganar el anillo. ¿Por qué? Porque no gana el anillo. No entiendo a la gente que dice Boston no es un equipo de playoffs. Esa es gente que, bueno, o son haters o no entienden nada. Pero claro, caso hipotético, ¿vale? Pero ¿podemos decir, por ejemplo, que John Stockton era un jugador que no valía para ganar el anillo? ¿O es que John Stockton se encontró con un señor calvo que no le dejaba ganar el anillo nunca? Porque claro, sin contar los hits de Jimmy Butler, la lista de equipos que le ganan generalmente a Boston son LeBron James o Stephen Curry. Claro. Que, bueno, tiene sentido perder contra ellos, porque son LeBron James y Stephen Curry, ¿verdad? Entonces, en ese aspecto, para mí, uno de los puntos a tener en cuenta es como, sí, Boston puede tener equipo para ganar el anillo, pero hay otros equipos que también tienen equipo para ganar el anillo. Y creo que este año es el primer año en el que Boston puede partir como máximo favorito, por lo visto en temporada regular, como máximo favorito. Número 1. Este es el primer año. En 2022 era un muy buen equipo, pero recordemos que era el seed 2 de la conferencia. Que el séptimo partido de las finales de conferencia los gana fuera de casa. El año pasado, insisto, Milwaukee era el número 1 de conferencia. O sea, podríamos debatir si Boston era el máximo favorito o no, pero era un debate. Este año no hay debate alguno. Boston es el número 1.
O sea, Boston está aquí. Por lo visto en temporada regular, insisto, luego ya al campeón le tienes que dar las flores del campeón. Y este es el año en el que vamos a ver qué pasa. Por ejemplo, ¿qué pasaría si toca Miami en primera ronda? Bueno, Claro. ahora Por mismo, eso. ahora mismo no tocaría, pero... No. Pero, a ver, y ya, si te parece, vamos a ver lo que es Boston en El frío esta dato. temporada. Sí. Acá tenemos las estadísticas avanzadas de temporada regular, en las que, como verán, obviamente Boston es abismalmente superior al resto. El equipo con el mejor rating ofensivo de la historia, si no me Sí, equivoco, sí. le supera en 2.6 puntos a Indiana, que su característica ha sido ser el equipo más dominante en ataque, al menos en un gran tramo de la temporada. La diferencia entre Boston e Indiana es la misma que entre Indiana y Phoenix. Claro, o sea, y ahora vamos a ver que hay más datos que son tremendos. Pero, ¿por qué es el mejor equipo ofensivo? Bueno, básicamente por esto, porque el acierto de Boston ha sido sensacional y además lo que mencionábamos, tienen muchas variantes y un quinteto o una rotación de 6 jugadores en la que pueden anotar todos. O sea, Sí. no sacando quizás Horford, no hay un jugador en la rotación de los Celtics que no pueda ocasionalmente meter 20 puntos. Y eso es tremendo, eso es muy difícil de conseguir. Otra cosa que hace que para mí la rotación de los Celtics sea la más fuerte del momento. Defensivamente son el tercer mejor equipo de la NBA, entonces vos tenés una rotación que pueda anotar consistentemente, que pueda hacer prácticamente todo en ofensiva. Tenés jugadores que son buenos en aclarados o buenísimos, diría. Tenés el talento diferencial que pueden llegar a necesitar en momentos o que van a necesitar en momentos como lo tiene Tatum Brown y Porzingis. Tenés jugadores que son efectivos. Tenés jugadores que pueden generar para el resto, prácticamente todos. Y al mismo tiempo, todos ellos son buenos en defensa. Todos, absolutamente todos. No hay un eslabón débil en el costado defensivo para los Celtics. Y eso hace que tengan el mejor net rating de la NBA por escándalo. O sea, la diferencia que hay entre Boston y Minnesota es la misma o casi la misma que hay entre Minnesota y Golden State, que es el 15. Sí. A ver, es que a la hora de hablar de diferencia o de net rating o de margen de victoria en este caso, Boston es el cuarto de la historia. Lakers del 72 con Will Chamberlain, Bucks del 71 con Kareem Abdul-Jabbar, Chicago Bulls del 96 con un señor que se llama Michael Jordan y luego los Celtics. Por delante de los Warriors, por ejemplo, de 2017 con Kevin Durant, todos ellos campeones de la NBA, por cierto. Boston está a ese nivel y Boston ahora mismo tiene potencial de llegar al número 1. Si, por lo que sea, le mete una paliza a los Blazers, a los Wizards y a los Hornets, que son rivales que tienen los últimos 10 días de competición. Sí. Lo que hace incluso más fuerte la narrativa de tiene que ganar sí o sí o es un fracaso absoluto. Claro. O sea, la realidad es que, salvo que. Y lo explicaba antes, o sea, para perder y que sea una derrota aceptable, tiene que pasar algo histórico. Y con Sí, histórico me refiero Tatum ligamento cruzado, 2 titulares fuera. O sea, tienes que ver el equipo que tienes en temporada regular y que de golpe el equipo que tienes en las finales de conferencia sea uno muy diferente. O eso, o no, Jokic 50-40-20 en las finales. No, y otra cosa, a ver, yo entiendo, va a ser un fracaso igual, Boston es favorito contra cualquiera, quizás a excepción de Denver, pero esto, o sea, yo creo que hay dos cosas que pueden afectar seriamente a Boston. La primera es esto de que recurra o caiga o tropiece con la misma piedra de no encontrar respuestas más allá de tener las herramientas, no encontrar las respuestas suficientes cuando un equipo lo incomoda. Porque lo vimos en los playoffs pasados desde el inicio de la postemporada. Perdés la identidad y perdés partidos. Ahora, con Atlanta no pasa nada. Perdés 2 partidos, vas a ganar la serie igual. Le pasó. Pero con Miami, con los Knicks, con los Bucks,
Creo que con esos 3 equipos probablemente te quedes afuera o sufras más de la cuenta. Y la otra es el camino. Sí. Yo creo que en este momento la temporada, la conferencia del oeste presenta para cualquiera de los candidatos un camino mucho más complicado, más duro que el este. O sea, es como que se ha dado vuelta esa situación. Pero supongamos que a Boston le toca, qué sé yo, Filadelfia en primera ronda con Joel Embiid. Sí. Y luego le toca, ¿qué le puede tocar? Los Knicks. Los Knicks en segunda ronda y luego los Bucks o Miami Heat. Eh, Probablemente sea favorito ante cualquiera de esos rivales. Ahora, no es lo mismo que jugar primera ronda contra Atlanta, segunda ronda contra Orlando y las finales de conferencia contra un candidato. No es lo mismo. Claro, el tema del este es que también te puede tocar una serie con Chicago, Orlando y Cleveland. Claro. Complicadísimo que pase eso, pero que podría llegar a tocarte eso. Y en el Sí. oeste nunca te va a tocar una serie. O sea, es que en Claro. el oeste lo más asequible que puedo ver a los Nuggets que le toque que sea Sacramento, Sí. que me perdonen, pero Oklahoma y los Timberwolves. Sí. O bueno, Lakers o Warriors en las finales para los Nuggets. Tampoco sería muy complicado, da igual. Pero evitar, digamos, evitar a Dallas, a Clippers, evitar a Kevin Durant en primera ronda, cosas así. Sigue Sí. siendo mucho más complicado. O sea, es lo que dices tú. El camino al oeste tiene muchísimas más estrellas por el camino, va a ser mucho más complicado. Creo que Boston, y lo decía Tatum el otro día, y es lo que comentas tú, debería intentar evitar perder esos 2 partidos con Atlanta. Claro. Pero el tema es que Porque, quizás no es Atlanta. claro, a ver, también el año pasado perdieron 3 con Filadelfia. Sí, es que a lo Y que le voy ganaron, es. digo. Sí, sí, no, ya lo sé, pero digo, vos con Filadelfia podrías perder la serie. Tenía el MVP, James Harden metió 40 puntos en 2 partidos. Podía pasar, y de hecho, en condiciones normales, sí que con un equipo que el MVP funciona como un MVP y Harden juega 3 partidos en vez de 2 de los 7, perdías la serie, la perdías. Sí. Pero no hubiese sido para mí algo totalmente grave. O sea, no era. No estaba fuera de las posibilidades. Ahora, que pierdas 2 partidos con Atlanta, sí. Y a lo que voy es. No es lo mismo que te toque Embiid y Filadelfia en primera ronda, más allá de que Boston tenga de hijo a Filadelfia en los últimos años y le gane siempre en playoff, porque el desgaste que va a suponer jugar contra un equipo que no debería estar octavo y está por cuestiones de salud y demás, en relación a lo que pasa después, porque si, no sé, Miami juega con Cleveland y luego le toca Indiana o no sé, otro equipo y llega a las finales, va a estar mucho más descansado, va a tener la posibilidad de tumbarte y a Boston, ya lo hemos visto, le cuesta muchísimo no llegar fatigado a instancias decisivas. Eso es algo, por ejemplo, que le pasó. Estoy arreglando la cámara que tiene un problema técnico-táctico. Sí, Eso es algo que le pasó, por ejemplo, a Boston, creo, más en el 22 que en el 23. sí, sí, Eh, obvio, sí, sí, Al 4 final recordemos que en partidos. 2022 Boston está 3-2 arriba con Milwaukee y pierde en casa. Por Sí. culpa del desgraciado en su momento de Drew Holiday, leyenda verde ahora. Entonces, en ese sentido, para mí, ese, no sé si es complacencia o tranquilidad o relajación de Boston, eso lo puedes acabar pagando en otras temporadas. Ahora, tienes que ser consciente de la realidad en la que estás. ¿En qué sentido decís? Que tienes que ser consciente, lo decías tú, de que hipotéticamente esos 2 partidos contra Atlanta te van a pasar factura contra Miami. Ah, sí, sí, claro. Claro, entonces tienes que dejar de perderlos, si se puede. Sí, sí, porque parece una estupidez, pero es un arrastre
Sí. que termina. Y no solo eso, yo creo que los dos partidos que pierde con Atlanta no son tanto la fatiga que supone tener que jugar 6 en vez de 5 o 4, sino lo que te genera mentalmente. O sea, lo que genera en el resto de los equipos que te van a enfrentar y lo que te genera a vos. Como, bueno, che, pará, nos fuimos de eje por 2 partidos y un equipo que es muy inferior a nosotros nos ganó 2 partidos. ¿Qué va a pasar si me voy de eje contra otro rival? Y es exactamente lo que sucedió con Filadelfia y con Miami. Por eso creo que Boston en primera ronda este año, sea el rival que sea, va a ser mucho más complicado si le toca Miami o Filadelfia, tiene que dar un mensaje, o sea, tiene que pasar por arriba a su rival, pasarlo por arriba. Aquí viene mi petición oficial de que la NBA ponga un Miami-Boston en primera ronda. O sea, ¿vos crees que pasar por arriba a Miami sería como la muestra de, che, no jodemos más? O sea, acá estamos. Hombre, si Boston le metiera un 4-1, 4-0 a Miami, caería Algo muchas así como narrativas. lo que hizo Milwaukee en 2021. Sigo pensando que el anillo de 2021 es un asterisco, pero bueno. Creo que ganarle 4-0, 4-1 a Miami caería muchas narrativas. Sí, a ver, me refiero a Sí. Milwaukee había perdido con Miami en 2020, como demostrando, che, es otra historia completamente distinta a la de este año. Sí, exacto, sí. A ver, Milwaukee cuando pierde no tiene a Drew Holiday, si no me he equivocado. No. Bueno, podríamos llamarle la venganza de Drew Holiday. Mm, Otra vez, pero, porque el año pero pasado. lo tuvo en 2023. Claro, pero era para que Boston lo pudiera tener este año para poder vengarse de. Lo que quiero decir es como a mí me gustaría que Boston, primero, Se que. mida con un equipo así. Exacto. Porque además eso invitará a que no tengan relajación desde el primer día. Pero, Ale, no. A ver, vos lo estás planteando en el caso de que Boston tome ese reto y pase por arriba al rival y dé un mensaje, pero también existe la posibilidad de que se le complique y que termine llegando cansado, por más que avance de ronda, que termine llegando cansado a unas finales de conferencia. Pero prefiero que lleguen cansados por haber ganado en 6 a Miami que lleguen cansados por haber tenido que jugar 6 por tontos contra Atlanta. Pero ¿preferís que jueguen 6 con Miami o que ganen en 4 con Atlanta? Pero la duda con estos Celtics es si existe esa versión de ganar en 4 a Atlanta. No, bueno, sí, pero se supone que debería ser. O sea, si hay un equipo en estos playoffs que tiene chances de barrer su serie en primera ronda, es Boston. Creo que es el único. Yo, a ver, esto me van a sacar el clip, pero yo realmente veo a Boston capaz de barrer a cualquiera. Cualquiera. O sea, me traes a Miami, a Filadelfia, da igual. Veo a Boston capaz de barrerles. En primera Entonces, ronda. sí. Y en semifinales. ¿Ok? Entonces, si tú ahora trajeras a Miami y Boston gana 4-0. Sí, es otra historia. Es otra narrativa ya. O sea, cambia Exacto. un poco la percepción de qué clase de equipo están viendo. Sí, sí, sobre todo porque es que es un equipo que el año pasado, recordemos, te ganó 3 partidos consecutivos empezando la serie. Hmm. Que no digo que Boston vaya a ganar, ¿eh? Digo que Boston puede ganar en 4 a cualquiera de los 9 que están ahí en la tabla ahora mismo, del este, a cualquiera le puede ganar en 4. Y eso incluye a Milwaukee, ¿eh? Yo no compro esa, ¿ah? No, no puedo quedar mal después cuando Boston haga un 16-1, pero creo que va a sufrir. O sea, porque creo que es una temporada en la que no va a haber o sea, no va a haber un equipo que llegue a las finales sin haber tenido que sangrar para hacerlo. Que sería lo lógico, pero también pensábamos lo mismo el año pasado los Nuggets. Sí, sí, Y es verdad. tuvo mucha suerte en los cruces. Pero bueno, claro, era o sea, puede pasar, pero era la percepción de que en semifinales de conferencia te ibas a cruzar con unos Clippers sanos, por ejemplo. Ujú. Y no ocurrió. O, bueno,
Dominaron en las otras series, eso está clarísimo. Pero creo que en este caso los Celtics también tienen una ventaja, o pueden llegar a tener una ventaja, quizás no. O sea, es como decías vos, en el este hay dos variantes, que te toque la llave más accesible de todas con Chicago o Atlanta y equipos mucho más fáciles de lo que esperabas, o que en primera ronda te toque el MVP de 2023, en segunda ronda te toquen los Knicks y en finales te toque Miami o Milwaukee. De hecho, Miami todavía se puede meter en la parte de arriba del cuadro. O sea, está 42-33. Sí que es verdad que hay 2 partidos de diferencia con los Knicks, pero la sensación es que ahora Cleveland, Milwaukee y Knicks están perdiendo todo. Solo Orlando está ganando. Es verdad que los Sixers tienen el calendario más fácil de lo que queda de competición. Entonces, Sí, lo decían ahí en el chat. puede ser que los Sixers se metan ahí también. No sé, el este, y esto es una queja que vengo diciendo hace años, no va por Boston, sino va por todos los seed número 1 de la conferencia. El seed número 1 de la conferencia es el último equipo que sabe contra quién juega su primera ronda. Sí, eso... Hasta el viernes por la noche, el seed 1 de conferencia no sabe contra quién juega la primera ronda. No es lo mismo prepararte una serie contra Joel Embiid que prepararte una serie contra Chicago Bulls. Pero bueno, sí, compro el Claro, handicap. o sea, imagínate que Minnesota está primero en el oeste ahora. Imagínate prepararte para New Orleans o Sacramento que prepararte para los Warriors. Es muy diferente. Sí. Esto es una queja que hace 3 años que traigo, desde que la NBA está con el play-in. Pero bueno, que lo que digo yo es, al final, si el noveno y el décimo no van a cambiar, pero si Boston se cruza con unos Pacers, bueno, es un equipo que te puede meter en aprietos por el ritmo que juegan. No están haciendo su mejor baloncesto, eso es seguro. Pero lo lógico es que cualquiera que no sea Miami y quizá Filadelfia, Boston podría ganar 4-0. ¿Y si los Knicks caen ahí? No veo los Knicks cayendo tan abajo, ¿no? Si los Knicks caen ahí, si los Knicks caen tan abajo es porque Anunoby no ha vuelto. Pero están a un partido de Indiana. No, están a 3 derrotas. Ah, tenés razón, sí, es verdad. Sí, bueno, pero puede. O sea, matemáticamente no es complicado que ocurra, Mira, teniendo en cuenta cómo vienen los Knicks. está tuiteando Walsh sobre Julius Randle ahora mismo A ver. y dijo que Vuelve. season ending. ¡No! Sí. Bueno, esto es todo en vivo, gente, ¿eh? A ver. Cirugía en el hombro en el hombro derecho. Sí, señor. Para Acá acabar la tengo un temporada. papel. Mi teoría es que los Knicks vendieron su alma para conseguir un base después de 25 años sin bases y se la están cobrando ahora Y el ya diablo. está. El diablo Bueno, sería la confirmación de. Che, ¿y si lo traspasamos? por Zach LaVine. Claro, el tema es que ahora va a estar complicado. Sí, pero a ver, mira, hablábamos de la suerte, ¿vale? Sí. ¿Con quién está ahora los Knicks en primera ronda? ¿Con Orlando, era? Sí. Vaya. O sea, no es que la baja de Julius Randle sea el Ya fin estás del diciendo mundo. que los Knicks tienen suerte porque no juegan. No, sí, entiendo. Sí. o sea, ahora Orlando podría mismo, llegar a semifinales y no se lo esperaba. exacto. Hay un equipo que ahora mismo puede meterse en semifinales, porque sí, es verdad, es cierto que Julius Randle seguramente no es el jugador más eficiente de los Knicks, pero son 20 puntos por partido, o bueno, en playoffs son 16, 17 puntos por partido, que o bien tiene que meter Jalen Brunson, o bien no van a meter. Y para Orlando, que es una de las mejores defensas la segunda mejor defensa de la NBA, de hecho, bueno, es una complejidad menos, porque no es lo mismo tener a Randle que a quien está jugando de 4. Bueno, está jugando Josh Hart y están jugando con Achiuwa. Salvo que pongan a Hartenstein y Mitchell Robinson juntos. Caos. Hartenstein, Achiuwa y Robinson todos juntos y luego solo Jalen Brunson a tirar triples. Pero claro, ahora mismo, por ejemplo, jugar contra los Knicks en primera ronda es más interesante.
Y quizá Sí, algún equipo pierde el último partido para jugar con los Knicks. sí, puede ser, puede ser. A ver, los Knicks han jugado mucho este año sin Randall. Sí, y son Están mejores, yo preparados. creo. A mí me preocupa más lo de Pero, Anunoby. Me preocupa más lo de Anunoby. claro, claro. Pero es un poco lo que decíamos de que nadie está exento de ese factor Suerte. suerte, caos, como quieran llamarlo, Sí. de se te puede lesionar cualquier jugador en cualquier momento, o al rival se le puede lesionar cualquier jugador en cualquier momento, y eso te abre las puertas o te cierra las puertas Sí. en playoff. Por eso es tan difícil ganar. Acuérdate de Miami. Miami está 3-0 arriba, de repente se ve 3-3. Primera jugada del partido, Tatum lesionado. Pues eso cambia el partido por completo. O sea, Sí. mentalmente tú sientes toda la presión que tenías, bueno, pues de golpe parte de la presión se va. Y eso, el año pasado, Jalen Brunson se pierde un partido, recordemos. En Oh, las, claro, en, eso. O en sea, las el primer semifinales. partido de las semifinales, Exacto. Sí que es cierto que también Jimmy Butler se perdió un partido, si no me he equivocado. O sea, el que lo que quiero ganan los decir es Knicks. como hay factores que son de suerte y hay otros factores que, bueno. Pero, por ejemplo, si ahora lo hemos hablado otros días, si le quitas a Jamal Murray a los Nuggets son mortales. Claro, con unos Nuggets mortales, si Jamal Murray juega al nivel que está jugando la temporada regular, Boston debería ser el favorito a ganar la NBA. Incluso habría que pensar quién es el favorito para llevárselo este. Porque con Jamal Murray convencional, ordinario, los Nuggets no son tan diferenciales. Ahora, con el Jamal Murray del año pasado, y para que tengas el Jamal Murray del año pasado, necesitas un factor de suerte, que es rendimiento y salud, que ahora mismo no Sí, lo tienen. sí. Lo mismo los Clippers, lo Sí, mismo bueno, sobre todo los Clippers. Sobre todo los principalmente los Clippers. Clippers. O incluso, qué sé yo, por poner un ejemplo de un equipo que puede llegar a tener un camino de playoff mucho más duro, pero que podría lograrlo y meterse en finales de conferencia, Lakers o Warriors. O sea, Sí, son equipos que tienen que depender de ese factor de salud. Aún así, quizás ni siquiera con factor salud y demás no logran el objetivo, pero es muy difícil ir en contra de ese tipo de situaciones. Obviamente los equipos se preparan para no dejarle casi nada al azar, o claro. sea, que tengas respuesta para cualquier inconveniente, pero hay cosas que no se prevén y que si pasan, mucho no puedes hacer. Como una lesión de final de temporada de Julio Randle, que por mucho que te prepares al final, tu Sí. realidad es que ya no puedes firmar a nadie. A ver, en este caso, por ejemplo, tuvieron la posibilidad de tener 2 o 3 meses en los que Sí, pudieron preparar un poco el terreno. Ahora, se te lesiona, qué sé yo, Branson el 12 de abril, chau, sí, sí, te fuiste absolutamente. a tu casa. Sí, no, ya traspasaron al base que podía salvarles, que era Malachi Flynn. Entonces, no, realmente no. O El sea, si te hombre, el hombre de los 50 puntos. segunda punto. A ver, no sé si te tienes que ir pronto, pero vamos a acabar con los datos, ¿vale? Sí, Datos. dale, decime, ¿Cuándo fue la decime. última vez que los Celtics lograron 60 victorias? ¿Fue en la década del 60? No, 2009. Ah, mira. Finalistas de la NBA. Con Kevin Garnett, con Doc Rivers, con Paul En Pierce. 2008 no lo hicieron. ¿Cuándo fue la última vez que los Celtics tuvieron el mejor récord de toda la NBA? ¿2008? 2008, campeones de la NBA. Y la anterior en el 86, también campeones de la NBA. Sí, señor. ¿Cuántas veces los Celtics han conseguido el 70% de victorias? Que es lo que van a lograr. Bueno, ya han logrado. 8. 70%, ¿eh? Es una barbaridad, ¿eh? No. Sí, sí. Más. Tienen que ser más. 9. 17. Uy. Es el número uno de la historia de la NBA, por delante de Lakers con 15 y Spurs con 14, si no me he ¿Qué equivocado. son? 9 o 10 temporadas en la década en la era Bill Russell, probablemente. No tantas, porque hay bastantes en los 80. Y luego Mm. hay dos, Ah, mínimo dos, 70%. 70%. Ah, pero no, ¿en cuánto está Boston en este momento? ¿70 y cuánto? 78, creo. Claro, ¿y 80%?
80% era la siguiente pregunta. Tienen que ganar todos los partidos para llegar al 80%. Sí, Pero si lo hacen, sería la cuarta vez en la historia. claro. Y Nadie lo ha hecho 4 veces. Hay 3 equipos que lo han hecho 3 veces. de esas cuántas en la era Bill Russell. No tantas, porque una es 80%, ¿no? Hemos dicho. Ninguna. Ah, bien. 73, 86, 2008. O sea, Sin Bill Russell y sin Red Auerbach en el banquillo todas. y podría ser histórico porque me dijiste 73, Perdieron las finales de conferencia. pero digo 73, 86, Y 2008. o sea, 2 de 3 2 campeones. campeones. Sí, 2 campeones, sí. Sí. Y con 70% son 6 de 13 campeones. Ayer batieron el récord de más victorias en una temporada por 25 puntos de diferencia. O sea, pará, me estás diciendo que van a salir campeones los Celtics o los Knicks, si pasa eso. Lo de los Knicks está cogido con pinzas, porque sí que es verdad que ganó el anillo los Knicks, pero hay que entender quiénes son los Knicks este año. Bueno, pero, pará, no, igual no es la del 73 la que se lesiona a Willis Reed, ¿no? Creo que es la del 70. No, la de los 73 le ganan 4-1 a los Lakers. Claro. Sí, debe ser la otra. Si no, tenías hasta la narrativa de Randall volviendo ahí con el hombro todo roto. Iba a decir, ayer los Celtics se convirtieron en el equipo con más victorias por 25 puntos en una temporada. 16 ya, si no me he equivocado. 16 partidos. Claro, uno diría, no, pues que sí, a los Wizards y a los Pistons. Bueno, las principales victorias de temporada son contra Golden State, Los Ángeles Clippers, Miami Heat y Dallas Mavericks. Hay una Indiana A Indiana le también. metieron de 50, a Brooklyn le metieron de 50. Pero la mayor victoria es contra los Warriors. Sí, aquel partido. Exacto. Lo decía antes, tienen el cuarto mayor diferencial de la historia de la NBA y será la primera vez, mucho tiene que cambiar, que un equipo gana la conferencia por 12 partidos desde los Warriors del 76, que la ganaron por 15 partidos de ventaja ante Seattle, por decirlo así, pero que se quedaron en 59 victorias. O sea, los Celtics van a conseguir muchas más victorias. En aquel caso fue porque el resto de la conferencia era una panda de desgraciados, porque al final los Warriors con 59 victorias tampoco llegaron a una cifra histórica. En este caso, los Celtics pueden plantarse en un 66-16. Sí, es una locura. La diferencia que hay entre el primero y el segundo en el este es realmente insólita. O sea, hay más diferencia entre el primero y el segundo que entre el primero y el 10º del oeste. 2 partidos más. De Un partido hecho, y medio. Milwaukee está más cerca de Atlanta que de Boston. Claro. Sí. Claro, cuando Sí, tú lo sí. planteas así no tiene ningún sentido. Pero bueno, la realidad es que, como reza la famosa remera de Chicago Bulls, no significa nada sin el anillo. O sí Absolutamente. significa, pero en este contexto en el que se encuentra Boston, eh, no va a significar a rasgos generales o mediáticos, porque es un equipo que está llamado a competir por todo y eso es lo que van a buscar en esta temporada. Uh-huh. La realidad es que lo vamos a saber recién en playoff y eso es lo que define si los Celtics están listos o no. O sea, por más que hayan perdido con Denver en temporada regular, por el lado negativo, por más que hayan ganado más de 60 partidos en regular season por el lado positivo, por más que en primera ronda y en semifinales pasen por arriba a sus rivales, todo se reduce a los momentos delicados. Si es que llegan esos momentos delicados, y probablemente van a llegar esos momentos delicados Sí, porque en playoff siempre. todos tienen que atravesar eso, salvo que seas, no sé, los Lakers de Kobe Shaq o los Warriors de Durant y Curry. Incluso los Warriors de Durant y Curry en 2018 lo tuvieron que atravesar. ¿Cómo respondes a eso? ¿Cómo salís de esos problemas? ¿Aprendiste de lo que te pasó en los años anteriores? Y eso es a lo que se reduce básicamente la temporada de los Celtics. Y para mí, una de las cosas que más ganas tengo es que Boston pierda el primer partido de playoff en casa.
contra quien sea. Solo para las narrativas. O sea, O luego sea, ya ganas 12 algo así seguidos. como el partido de Harden en las semis del... No, yo estaba pensando más en los Raptors de 2019, cuando los Magic de DJ Agustín y Nikola Vucevic ganan. Pero ahí no había un factor de... Bueno, los Raptors son candidatos al título... un Clippers Warriors de 2019, por decirlo de alguna manera. Por ejemplo. Sí, por ejemplo. Sí, algo así. Entonces, perdiendo en primera ronda, el primer partido en primera ronda, ESPN 24 horas, hablando de Con fracasos Jimmy de Thomas Butler Hendricks. haciendo 40 puntos, además, algo así. Y Boston con un 1 de 19 en triples en el último cuarto, algo así, alguna barbaridad de estas. Tatum tirando Fallando en el fade, clutch, porque derrotan en el clutch, evidentemente. un fadeaway de Tatum desde un doble largo en vez de ir hacia el Con aro. además los 5 defendiendo a Tatum y los otros 4 Celtics solos abiertos y Tatum tirándosela. Y luego ya de ahí 12 victorias seguidas y a las finales de la NBA. Ese es el guión. Ya no, o sea, 16-1 con todo lo que puede pasar mal solamente en un partido. Sí. Específicamente en el primero. Y a poder ser contra Miami. O Filadelfia. Miami vendería más. Miami vendería ¿Sí? más, porque lo del año pasado va a ampliar todo eso. Mm. Para mí ese es el guión ideal. Es Con perder Jimmy el primer Butler partido. resolviendo una historia de un Leprechaun, como hizo con los venados. Tomándose un café tranquilamente, sí, preguntando por la mejor cafetería de Boston. A ver, ahora pasa eso y hasta vos vas a estar en ESPN. No, porque yo ya he avisado que va a pasar eso. Vos ya lo tenés en mente. Yo Pero ya si en el segundo partido están abajo en el clutch y faltan 10 segundos, vamos a los ganar. fantasmas. Recordemos Bueno. que el año pasado, los últimos 2 partidos de Boston en playoff en el clutch los gana Boston. A Miami. Sí, El 5 y el 6. el famoso tiro De de Derrick White. Derrick White. Sí. Sí, pero bueno. Anillo o fracaso. Y eso que los Nuggets sigue siendo el máximo favorito, pero anillo o fracaso. Esa es la realidad de los Celtics este año. Sí, más teniendo en cuenta que todo suceda en condiciones regulares, óptimas, no haya ningún factor, ningún motivo de fuerzas mayores que impida eso. O sea, en condiciones normales, en condiciones todos sanos, con esa posibilidad, los Celtics mínimo tienen que llegar a las finales de la NBA. Sí, esa es la realidad de estos Celtics y de Joe Mazzulla. Así que bueno, gente, teníamos que analizar al equipo que ahora mismo rinde mejor que cualquiera en la NBA y ha conseguido el 1 no solo del este, sino de la liga en general, lo que le va a permitir ser local, tener la ventaja de localía en cualquier serie, ya sea en el este o en el caso de que llegue a unas hipotéticas finales contra cualquier rival de la conferencia oeste. Gracias, Alessio, por el elogio a las camisetas. La de Ale me parece que está bastante mejor. Pero bueno, gracias a todos los que se pasaron por Playback. Les recordamos a los que van a ver esto en YouTube que estamos en esa plataforma, así que los invitamos a sumarse para poder ver los programas y las transmisiones en vivo. Y nos encontramos en la próxima semana, ya, o quizás mañana. Quizás mañana, Ale. O quizás mañana. Quizás mañana. Así que estén atentos. Vénganse para Playback. Chau, nos vemos.